Tras 10 años de ausencia, el anime de Bleach finalmente regresó con una nueva temporada y lo hizo de tal manera que no solo adaptó de forma excelente la última saga del manga, sino que incluso la mejoró hasta convertirla en una historia realmente memorable. Pero ¿cómo logró esto? ¿Qué hizo el anime para lograr tal hazaña? Pues eso es lo que veremos en este vídeo. Hey, ¿qué tal chicos? Yo soy Hashi y en este vídeo veremos cuáles son los elementos que convirtieron el anime de Bleach en un producto entretenido, disfrutable, memorable y con el que incluso puedes involucrarte emocionalmente. Recuerda que si sueles ver mis vídeos y te gusta mi trabajo, puedes apoyarme suscribiéndote y dando like, que solo con eso me ayudas muchísimo. Y ahora sí, terminada la intro, ¡comencemos! Iniciamos hablando sobre cómo Bleach, la guerra sangrienta de los 1000 años, modifica algunas escenas del manga y añade otras totalmente nuevas con el objetivo de mantener y maximizar la atmósfera de tragedia que permea toda esta historia. A ver, uno de los puntos más fuertes de esta trama son los villanos, es decir, los Quincy. Y es que estos enemigos poseen dos elementos clave que consiguen que tanto los demás personajes como los espectadores los perciban y califiquen como adversarios verdaderamente peligrosos. Y es que, en primer lugar, estos enemigos están rodeados por un halo de misterio, porque nadie sabe quiénes son ni de dónde salieron, nadie sabe cuáles son sus habilidades o técnicas, nadie sabe cómo entran y salen de la sociedad de almas e ignoran todas las protecciones y barreras, nadie sabe dónde se alojan o dónde está su base, nadie sabe cuántos son, cuándo y dónde atacarán, nadie sabe qué es lo que realmente quieren, o sea, nadie sabe absolutamente nada sobre ellos. Y en segundo lugar, el elemento que hace de los Quincy unos villanos aterradores es su actitud implacable, porque Yhwach y su Wanden Rage, además de ser absurdamente poderosos, son despiadados y hasta sádicos con sus adversarios, porque ellos no dejan heridos ni toman prisioneros, sino que allá por donde pasan la vida se extingue por completo. Entonces, estos dos elementos en conjunto hacen de los Quincy el peor enemigo que puede existir, porque lo único peor que pelear contra alguien más poderoso que tú es pelear contra algo que no entiendes y que además la única certeza que tienes es que por donde pasa tu enemigo no deja sobrevivientes. Ahora, vale decir que el manga ya presentaba al Wanden Rage de esta forma, sin embargo, el anime modifica algunas escenas que potencian tanto su actitud implacable como el halo de misterio que los rodea. Por ejemplo, después de que Ichigo y sus amigos se enteran de la muerte del teniente Sasakibe, el manga nos da una escena del propio Ichigo sentado en su cama pensativo, pero el anime, además de mostrar al protagonista, también nos da una escena de Orihime viendo la lluvia por su ventana y de Chad trotando por las calles de Karakura. Es un momento pequeño, pero que potencia enormemente el elemento de la ignorancia, porque como nadie sabe cuándo y dónde aparecerán otra vez los enemigos, no hay forma de prepararse para la próxima batalla, así que todos de alguna forma intentan seguir con su rutina diaria, aunque en el fondo es evidente que todos saben que algo terrible está por suceder. Entonces, esta pequeña escena extendida aumenta todavía más la sensación de tragedia inminente e inevitable que, como ya dije, permea toda esta saga. También, más adelante, una escena nos muestra el final de la batalla entre los Quincy y Tier Harribel, la reina de Hueco Mundo. En el manga solo vemos que la Arrancar fue derrotada y ahora está encadenada en el castillo del Wanden Rage, pero el anime nos muestra cómo Harribel con sus últimas fuerzas le dijo a Nell y sus amigos que huyeran y mientras tanto los Quincy avanzan hacia ella como un ejército imparable. Y sobre este ejército, entre las sombras y en mitad de una tormenta, vemos que la figura de Yhwach se alza gloriosa en el cielo. Él también avanza hacia la reina, implacable, aterrador, como si fuera un dios, un ser todopoderoso que somete y toma por la fuerza todo aquello que desea. Entonces, este momento resalta muchísimo la actitud despiadada y la fuerza abrumadora del enemigo. Del mismo modo, otra escena que potencia este elemento sucede cuando Ichigo y sus amigos llegan a Hueco Mundo y buscan sobrevivientes en un asentamiento de Hollows. En el manga, este momento consiste en Orihime diciendo que sus hadas recorrieron todo el lugar pero no encontraron sobrevivientes. Sin embargo, el anime literalmente muestra cómo las hadas de la señorita sobrevuelan el lugar e incluso se detienen sobre algunos cadáveres para confirmar su muerte. Entonces, al ser más explícita la versión animada, resulta más sencillo comprender cuáles son las consecuencias de pelear contra el Wanden Rage y cómo por donde pasa este ejército no queda absolutamente nada. Vamos ahora directamente al momento de la batalla en la Sociedad de Almas.
En ambas versiones, estos eventos nos muestran de forma bastante explícita cómo los Shinigami son absolutamente sobrepasados y destrozados por los Quincy. Sin embargo, una vez más, el anime agrega detalles que, desde mi punto de vista, consiguen que este momento se perciba mucho más cruel, mundano, sucio, doloroso y hasta realista. Y a ver, el primero de estos detalles es que, desde el inicio y en varias ocasiones, la división de investigación informa cuántos minutos pasaron desde el inicio de la batalla y cuántos Shinigami murieron hasta ese momento. Por ejemplo, 1000 muertos en 7 minutos, tal escuadrón fue totalmente derrotado o perdimos las señales de estos tenientes y capitanes. Y vale decir que muchos de estos informes también están presentes en el manga. Sin embargo, en esta versión únicamente vemos cómo los miembros de la división de investigación intercambian la información entre ellos. En cambio, en el anime, no solo escuchamos, sino que también somos testigos del suceso. Es decir, vemos los cuerpos sin vida y los destrozos que ya provocaron los Quincy en un instante. Entonces, pienso yo que combinar los informes con imágenes explícitas consiguen que esta guerra se perciba mucho más cruel y mucho más realista. Porque sí, al final, el 99% de las muertes son de randoms de Shinigami que nunca conocimos ni conoceremos. Pero el informar de sus muertes, el informar de cuántas vidas se perdieron, mientras vemos los cuerpos amontonándose unos sobre otros, consigue que ya no los veas como randoms que solamente existen para aumentar artificialmente el dramatismo del momento, sino que realmente los veas como vidas valiosas que se perdieron. Y por último, otro momento que extiende el anime y que consigue que realmente te sientas mal por los segadores de almas es la aparición de los Soldat al final de la batalla. En el manga, la infantería Quincy aparece en un par de viñetas y casi de inmediato se acaba la pelea, pero en el anime, este momento es mucho más largo y mucho más cruel. Porque en esta versión vemos cómo los Soldat recorren las calles del Seireitei asesinando cientos de Shinigami que, en este punto, no solo están agotados por pelear contra los Stern Ritter, sino que también están totalmente rotos y desmoralizados por la muerte del capitán comandante. Es decir, los Soldat asesinan cientos o miles de personas que literalmente son incapaces de defenderse. Es que es una escena durísima y encima el anime parece recrearse en este momento, porque nos da vistas aéreas, vistas más cercanas e íntimas, vistas individuales y de masas siendo asesinadas. Durante casi 2 minutos, el anime nos muestra montones de Shinigami muriendo de todas las formas posibles en las que se puede morir durante una guerra. Y al mismo tiempo, vemos que Ichigo, el hombre que solo vive para proteger a los demás, permanece atrapado en una jaula y solo puede sentir como miles de energías espirituales se apagan hasta que no queda absolutamente nada. Es que, como dije, el anime se esfuerza mucho, quizá demasiado, por hacer que los Quincy se vean implacables, y francamente, yo pienso que lo consigue. Además, específicamente, la escena de los Soldat invadiendo las calles del Seireitei consigue que la derrota y muerte del capitán comandante Yamamoto se sienta todavía más, porque realmente se nota la ausencia de un líder para los Shinigami. Realmente se siente que la muerte de Genryusai fue un golpe tan duro que absolutamente nadie, ni siquiera los capitanes más experimentados, son capaces de reponerse y defenderse. Es que, francamente, pienso que este momento está tan bien puesto y es un remate tan bueno para este evento que provoca que escenas posteriores también mejoren. Por ejemplo, la escena en que Izane, teniente de la división médica, llora de impotencia y frustración, es mucho más fuerte y dolorosa en el anime, porque acabas de ver con lujo de detalles cómo los Quincy aplastaron y destrozaron por completo la sociedad de almas. Acabas de ver miles de muertes de personas que ya ni siquiera podían defenderse, y justo por eso puedes entender por qué Izane llora y se pregunta si fue lo correcto quedarse en sus cuarteles hasta que todo terminara, o si pudieron evitar semejante caos si decidían participar en la batalla. Y aquí vale decir que, particularmente, Izane como personaje nunca me interesó, pero su llanto en este momento sí me dolió. Y más doloroso fue verla llorar por segunda vez, cuando lee la carta de despedida de la capitana Unohana. Es que así de bueno es este anime, tanto que, sin cambiar prácticamente nada y detallando un poco más los elementos que ya estaban presentes en el manga, consigue que empatices y te sientas realmente mal por personajes que antes ni siquiera te interesaban. Finalmente, y para terminar con esta sección, quiero resaltar 2 elementos originales del anime que considero también mejoran mucho la versión del manga. El primero son todas las escenas de Ishida buscando información en la biblioteca y oficina de su padre. Estas escenas son totalmente originales de la versión animada,
y pienso yo que existen para mostrar de mejor manera qué estuvo haciendo Uryu durante la batalla en la Sociedad de Almas, y también para explicar mejor sus motivaciones para unirse al Wanted Rage. Además, este momento también sirve para contar de forma más clara el origen de los Quincy y de su conflicto con los Shinigami. Y el segundo momento que quiero resaltar es la batalla entre Ichigo y Yhwach. En el manga es evidente que el líder Quincy es mucho más fuerte, pero es que en el anime, cada vez que Yhwach derriba a Ichigo, se lleva una mano a la cadera dejando claro que no solo no necesita esforzarse, sino que este combate es un juego para él. Es un gesto pequeño, pero que remarca lo poderoso que es este enemigo y lo confiado que se siente de sí mismo y sus habilidades. Además, en última instancia, este gesto resalta su caracterización como un ser que tiene todo bajo control y que se siente tan superior que es capaz de mantenerse en calma y relajado, incluso tras pelear contra Yamamoto e inmediatamente después contra Ichigo, que son prácticamente los dos Shinigami más fuertes de toda la Sociedad de Almas. Entonces, como vimos hasta aquí, el anime y el manga cuentan exactamente la misma historia, pero la versión animada enfatizó tanto las fortalezas de esta saga que la mejora realmente se nota. Si bien tanto el manga como el anime de Bleach cuentan la misma historia, existe una gran diferencia en el ritmo con que cada versión narra los acontecimientos, y es que en su momento el manga de Bleach avanzaba tan lento que los momentos más importantes o dramáticos se dilataban hasta el punto en que, en lugar de generar suspenso o tensión, provocaban sensaciones de estancamiento, aburrimiento y frustración. En cambio, el anime desde su primer capítulo adopta un ritmo trepidante que prácticamente no se detiene hasta el final de la batalla en la Sociedad de Almas. Y a ver, yo sé que usualmente un capítulo de anime recopila y adapta varios capítulos del manga, así que es natural que la versión animada avance más rápido. Sin embargo, específicamente en el caso de Bleach, el manga tiene paneles tan grandes y cada episodio avanza tan poco en la historia que un único capítulo animado consigue abarcar perfectamente hasta 4 o 5 números escritos. Además, si tomamos en cuenta que ambas versiones se publicaban semanalmente, la diferencia de ritmo se nota todavía más, porque lo que el manga narraba en un mes o más de publicación, el anime lo narra en un único capítulo. Por ejemplo, en el manga, la muerte del teniente Sasakibe tarda 13 episodios en suceder, mientras que en el anime sucede durante la segunda mitad del primer capítulo. La conversación telefónica entre Akon y Urahara, esa en la que Akon solicita la presencia de Ichigo en la Sociedad de Almas, abarca un capítulo completo en el manga, mientras que en el anime ocupa únicamente 2 minutos y 20 segundos de un capítulo de 20 minutos. Del mismo modo, el momento en que Killgeopi usa su jaula para encerrar a Ichigo en la garganta, abarca un capítulo completo del manga, mientras que en el anime este momento dura únicamente 3 minutos. Finalmente, el ejemplo más claro de la diferencia de ritmo entre ambas versiones está en el combate entre Yhwach y el capitán comandante Yamamoto, porque este encuentro en el manga duró 4 capítulos, o sea, un mes completo, mientras que en el anime abarcó únicamente un episodio completo. Y encima, este mismo episodio se dio el lujo de intercalar escenas de la guerra del presente con escenas de la guerra que sucedió 1000 años en el pasado. Entonces, ante estas comparaciones, resulta evidente la diferencia abismal que existe entre el ritmo de ambas versiones. Pero además, si tenemos en cuenta que estamos hablando de una guerra, esta diferencia cobra una importancia todavía más grande, porque la característica principal de una guerra es el caos. En un campo de batalla todo el tiempo están pasando cosas, encuentros entre personajes importantes, batallas inesperadas, victorias, muertes, derrotas, giros de trama, cambios en el rumbo de la guerra. Todo pasa tan rápido que el espectador no tiene tiempo de asimilarlo y termina siendo sobrepasado por la abrumadora cantidad de eventos casi simultáneos y por sus propias emociones. Sin embargo, en su momento, el manga avanzaba tan lento que la tensión se extendía hasta convertirse en tedio y aburrimiento, porque entre un suceso realmente dramático y el siguiente, habían varias semanas de por medio. En cambio, el anime aprovecha al máximo su capacidad de avanzar más rápido para crear picos de tensión emocionales que van constantemente de un extremo al otro y que ni siquiera te dan tiempo de ponerte cómodo, porque si no conoces la historia, realmente nunca estarás seguro de lo que sucederá en el próximo instante. Porque sí, el anime de Bleach en un momento te da esperanza y al siguiente te la arrebata. Por ejemplo, tenemos el momento en que el sexto oficial de la división de Ukitake dice que todos estén tranquilos porque la división de Kenpachi está vigilando las puertas del Seireitei, así que todos están seguros dentro. Pero inmediatamente después, los Quincy inician su ataque desde dentro, así que ahora nadie está a salvo. De hecho, este oficial que llamaba a la calma es de los primeros en ser eliminado.
Otro de estos momentos sucede cuando Aznot aparece. Al comienzo de la escena vemos varios Shinigami asustados y hasta horrorizados. Casi todos prefieren huir y nadie entiende el poder del enemigo. Pero entonces aparece Renji y parece que comenzará una pelea igualada. Parece que la situación está por mejorar. Sin embargo, resulta que el teniente no es rival para el Stern Ritter. Pero entonces aparece Byakuya, un capitán. De hecho, aparecen varios capitanes y parece que ahora sí comenzará una batalla igualada. Incluso que los Shinigami podrían tomar ventaja e iniciar un contraataque. Sin embargo, pasa todo lo contrario, porque los capitanes son superados y derrotados tan rápido que sus combates no duran ni 2 episodios. Entonces aparece Yamamoto, que entra en acción de una forma tan espectacular e inspiradora que realmente crees que cambiará el rumbo de la guerra. Pero esta vez tampoco sucede, porque en un único capítulo el anime se encarga de aplastar por completo cualquier esperanza que tuvieras. Finalmente, Ichigo entra en escena, el protagonista, el héroe, el hombre que derrotó a Aizen y que vive para proteger a los demás. Si hay alguien que puede revertir esta situación, definitivamente es él. Y sin embargo, Ichigo tampoco es rival para Yhwach, quien lo derrota sin siquiera esforzarse. Por supuesto, esta cadena de eventos también sucede en el manga, pero en un lapso de varios meses. En cambio, en el anime todo pasa tan rápido que la muerte de Yamamoto, la derrota de Ichigo y la escena de los Soldat masacrando Shinigami suceden en un mismo capítulo. Entonces, aun cuando los eventos son los mismos, el ritmo del anime incrementa muchísimo la sensación de caos, la intensidad y el dramatismo de la batalla, consiguiendo que la derrota de la Sociedad de Almas y por tanto esta saga se perciban mucho más interesantes y emocionantes que su versión original. Además de los cambios en algunas escenas y la tremenda mejora en el ritmo de la historia, el anime de Bleach añade otros detalles que vale decir son propios del medio animado y que también mejoran la experiencia. Y ojo, aquí ya no estamos haciendo comparaciones con el manga porque estamos hablando de características que únicamente pueden existir en una animación. Sin embargo, estos aspectos están tan cuidados que también cuentan al momento de intentar entender por qué esta versión de la Guerra de los 1000 años es tan buena. En primer lugar, tenemos el uso de la luz y las escenas en blanco y negro. Desde la primera vez que vi el opening de esta saga me pregunté por qué lo hicieron en blanco y negro y únicamente usaron el rosado para resaltar algunos elementos. Pero ahora, tras terminar el anime, creo o al menos tengo la impresión de que lo entiendo. Y es que en varias escenas de batalla, especialmente en los momentos más impactantes, la imagen cambia a blanco y negro o la luz se oscurece para darle un tono más solemne, dramático e incluso terrorífico al momento. Además, se utilizan colores intensos como el rosado del opening para resaltar elementos importantes. Por ejemplo, al inicio de la batalla entre Yamamoto y Yhwach, todo se ve oscuro y lo único que resaltan son las llamas del comandante, un fuego intenso que enfatiza su poder y su rabia. Del mismo modo, cuando aparece el auténtico Yhwach y derrota al líder Shinigami, todo está oscuro y lo único que resalta es el color azul característico de los Quincy, remarcando que ellos son el bando superior en esta guerra. También, otro momento en que los colores de la imagen resalta el sentir de los personajes sucede durante la batalla entre Sarkei Kenpachi y Unohana, porque al inicio del duelo todo está oscuro y casi no se ve lo que sucede, resaltando la confusión y desconcierto que siente Kenpachi al desmayarse y despertarse constantemente. Pero al final, cuando Unohana libera su Bankai, el color rojo se apodera de la imagen, enfatizando que ambos capitanes están al límite de sus capacidades y que por fin están experimentando el éxtasis del combate. Otra secuencia que me agrada es la primera noche y el amanecer tras la derrota de la Sociedad de Almas, porque mientras los heridos son atendidos y los cuerpos son recogidos, los pasillos del Seireitei están oscuros y apenas hay fuentes de luz, casi como si la propia imagen intentara dejar claro que los daños no solo se cuentan en vidas, sino que las estructuras, sistemas y logística del Seireitei también quedaron en ruinas, es decir, que la Sociedad de Almas como entidad u organización está completamente destruida. Sin embargo, esta escena contrasta fuertemente con la siguiente, que consiste en una mañana soleada con Ichigo y los capitanes que todavía pueden mantenerse en pie, esperando la llegada de la División Zero. Por primera vez en toda la temporada tenemos un amanecer brillante, que pienso yo enfatiza que los personajes no se rindieron, sino que ya están intentando ir hacia adelante. Porque aún tras semejante desastre, todavía es posible revertir la situación. Y justamente, la misión de la División Zero es ayudar a que Ichigo y sus amigos se recuperen y se fortalezcan para que puedan ganar la próxima batalla.
Y francamente chicos, podría seguir hablando de muchas otras escenas donde el uso de las luces y los colores refuerzan el dramatismo de la situación o el sentir de los personajes, pero entonces no terminaríamos nunca. Así que mejor vamos ahora con la banda sonora. Debo decir que me encantó el tono solemne y trágico que tiene toda la OST. Particularmente el tema que suena cuando el capitán comandante entra en acción realmente me emocionó. Es que tengo la impresión de que esta canción transmite tanto la rabia que sienten en Ryusai por la muerte de sus hombres, como su deseo de proteger e inspirar a aquellos que todavía siguen con vida. Particularmente este momento me hizo un nudo en la garganta y lo considero el inicio del clímax emocional de la temporada. Por otro lado, también me llamó la atención que el tema de Ichigo, Number One, únicamente sonara en 2 ocasiones. La primera al inicio de la historia, imagino que como parte de la celebración por el regreso del propio Ichigo, sus amigos y de todo Bleach, y la segunda al final, cuando Ichigo consigue forjar sus nuevas espadas. Francamente, me parece un acierto que este tema solo aparezca al inicio y al final, porque una canción tan alegre no tiene lugar en el nudo de la historia que está lleno de desastre y tragedia. Sin embargo, que Number One suene otra vez en la última escena, consigue cerrar la temporada con esperanza y enfatiza que Ichigo todavía no se rindió. Definitivamente un excelente uso del tema. Y ahora, ya para terminar, quiero resaltar el final de la conversación entre Ichigo y su padre. En el manga, cuando Isshin habla sobre cómo se enamoraron él y Masaki, únicamente tenemos cuadros de texto y una caricatura del propio Isshin orbitando alrededor de su esposa, pero el anime narra esta historia de una forma tan romántica, tan delicada, tan cariñosa, que cuando Isshin le dice a Ichigo, Masaki siempre sonreía y yo era feliz y después naciste tú, fue un momento que realmente me caló. O sea que tan bonito relato de amor terminar con el nacimiento de Ichigo es hermoso. Además, la animación le da una connotación totalmente distinta a las gracias que Ichigo dice al final, porque en el manga esta palabra parece más una forma práctica de cerrar la escena, como si Ichigo lo dijera únicamente para seguir viéndose genial y al mismo tiempo concluir este momento y seguir adelante con la historia. En cambio, en el anime, el gracias de Ichigo suena genuino, emotivo, como si realmente le saliera del corazón, como si escuchar el relato de su papá realmente lo hubiera ayudado a sentirse en paz. Es que en el anime te da la impresión de que Ichigo realmente está agradecido con su padre, porque sin importar lo mal que estén las cosas en ese momento, sin importar que Isshin le ocultara la verdad, sin importar cuán dura sea la realidad, Ichigo se siente agradecido porque finalmente lo entiende todo y ahora sí sabe qué camino seguir. Entonces, una vez más, aunque la historia es la misma, en el anime, el peso emocional de esta escena en particular es totalmente distinto. Entonces chicos, como vimos, el anime de Bleach, la guerra sangrienta de los 1000 años, cuenta exactamente la misma historia del manga, incluyendo sus aciertos, como la violencia con que los Quincy destrozan la sociedad de almas, y también sus errores, como la falta de muertes de personajes importantes que provocaron un impacto más fuerte en el público. Para bien o para mal, así es como fue escrita esta parte de la historia y la adaptación animada tenía como obligación respetarla. Sin embargo, tras ver estos primeros 13 capítulos, también puedo decir que el anime realmente se esforzó y en gran medida consiguió mejorar todos los elementos positivos de esta saga hasta el punto de convertirla en una obra realmente entretenida, disfrutable y sobre todo emocionante. Porque todo en este anime trabaja para conseguir que el espectador sienta algo mientras conoce esta historia, ya sea por la banda sonora aciaga y llena de tonadas solemnes y dramáticas, por las escenas extendidas que casi siempre resaltan lo brutales y poderosos que son los enemigos, por el uso del blanco y negro y la iluminación que siempre intentan transmitir con mayor fuerza el sentir de los personajes, e incluso por las actuaciones de voz, que agregan una capa de emoción adicional y que es imposible de obtener en el manga. Todo en este anime trabaja para que tú sientas algo cuando lo veas, porque al fin y al cabo, las sensaciones intensas son uno de los elementos más importantes en cualquier obra, y muchas veces son el motivo por el que estas obras son consideradas memorables e incluso son inolvidables. Personalmente, debo decir que yo en muchos momentos me sentí como si estuviera viendo una película y me quedé totalmente inmerso en el tono y la historia de la serie. Se me hizo un nudo en la garganta al ver que Yamamoto atravesaba la sociedad de almas como un rayo de esperanza. Sufrí al ver la desesperación de los capitanes tras la derrota de su comandante.
Me quedé en shock al ver la brutalidad con que los Soldat masacraron a los Shinigami y me desesperé al ver que Ichigo era incapaz de proteger a nadie. Tuve sentimientos encontrados al ver la muerte en plenitud de Unohana y los ruegos de Zaraki suplicándole que no lo deje solo. Incluso personajes como Soifon o Izane me conmovieron cuando las vi gritar de ira o llorar de frustración porque ambas se vieron superadas por la situación. Incluso ver tantos Shinigami sin nombre muertos y las calles del Seireitei inundadas con su sangre me impactó. Quizá fui solo yo, o quizá muchos más sintieron algo similar. Realmente no lo sé, pero tras experimentar este drama, esta aventura llena de picos y caídas emocionales, tras ver una adaptación hecha con tanto amor y respeto por la obra original, puedo decir que, muy probablemente, este anime sea la mejor forma de conocer la última historia de Bleach. Y listo chicos, eso es todo por este vídeo. Si te gustó ya sabes que puedes apoyar el canal de tu Hokage favorito con tu like, comentario y suscripción. Y si te gusta la forma en que están guionizados estos vídeos y quieres conocer más de mi trabajo, puedes adquirir mi novela Corazones de Ceniza, que está disponible en Amazon y cuyo link está en la descripción. Y ahora, mientras aparecen en pantalla los tremendos chicos y chicas que patrocinan este contenido, quiero decir una última vez que realmente me encantó el anime de Bleach. Jamás esperé disfrutarlo tanto, sobre todo porque en su momento terminé abandonando el manga por aburrimiento. Por supuesto, los errores siguen presentes, pero en esta versión se sienten mucho menos. Es que mientras veía los capítulos ni pensaba en eso porque estaba totalmente inmerso en la atmósfera. Francamente, me alegra que Bleach regresara en tan buena forma. Y ahora sí, eso es todo chicos. Muchas gracias por verme y por llegar hasta aquí. Se despide Hashirama Senju, gratamente sorprendido por Bleach y esperando que los próximos capítulos tengan el mismo cariño. ¡Nos vemos!